Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas Vamos tardes, a, Adrián. ¿Cómo va? Vamos a iniciar un nuevo episodio. Hoy estoy desde la ciudad de Barcelona. Él es Pau Bachet, de Bachet Giramé. Giramé es María. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos hoy? Bien, bien. Muchas gracias. Un placer hablar con ustedes y con ganas de entrar en la conversación. Muy bien. Bueno, ¿qué tal Barcelona hoy? ¿Cómo estás viendo la ciudad de Barcelona últimamente? Bueno, ahora Barcelona se acerca aquí lo que es el invierno, ¿no? Ya en realidad no es tan tarde, pero ya ves que se ve por aquí por las ventanas, ¿no? Que es oscuro, empieza a ser algo más frío. Ya es la Barcelona la que no todo el mundo conoce tanto, ¿no? No es la Barcelona de la playa y tal. La Barcelona un poco más de invierno, pero bueno, es agradable, sobre todo para los locales y nosotros que estamos cerca de la playa, por ejemplo, es un poco más tranquila y sosegada la ciudad en esta época, sin tantos turistas. Muy bien. Nosotros estudiamos en Barcelona, en la Politécnica, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la ETSAP, que es la universidad de aquí de toda la vida. Digamos, la más grande es la pública, ¿no? Esta es la más grande y bueno, es una universidad tiene su gracia porque al final son 3.500 estudiantes igual en la escuela y tiene una escala, ¿no? Y una dimensión que al final produce una masa crítica bastante interesante también. Y en la previa me contaste que siendo estudiantes de arquitectura viajaron a Buenos Aires y hablaron con Clorinda Testa. Contanos, y fueron a La Plata seguramente a ver la Casa Cruchet. Contanos algo de por qué vinieron a Buenos Aires, cuál es la tarea, qué, qué les pareció Sí, ese trayecto. sí, durante la época de estudiantes es cuando realmente podíamos viajar más, ¿no? De un mayor libertad. Ahora ya cuando empiezas a liarte con compromisos profesionales a veces es más difícil. Y cada año hacíamos algún viaje, ¿no? Fuimos a Japón, fuimos a Brasil, pues tuvimos la suerte de poder viajar a Argentina. Esto, esta entrevista que se hizo fue en el marco de una asignatura de la escuela, con el profesor Manuel Bailo y organizábamos, pues, cuando fuimos a Brasil entrevistamos a Paulo Méndez da Rocha y en Buenos Aires entrevistamos a Clorinda Testa y se le traía un Buenísima dupla. regalo. Eh, Sí, sí, Dos fantástica dupla, sí, generaciones sí. como parecidas, pero muy diferentes, ¿no? Y Totalmente, súper diferentes, sí, sí. Y bueno, también fue como muy rico, ¿no? Poder visitar sus edificios, poder hablar con él. Al final, cada estudiante trasladaba una pregunta, fue como algo muy modesto, pues bueno, es una buena experiencia, ya hace unos cuantos años de ello, ahora 15 años, pero fue una buena experiencia para nosotros. ¿Y qué más recordás de Clorindo o de Paulo? De esas respuestas, preguntas que te quedaron Que, en la que mente. fueron conversaciones muy distintas, ¿no? En la conversación con Paulo Méndez de Rocha, tal vez también por su momento, ¿no? Como igual mm, histórico mental. Recuerdo, por ejemplo, que se le regaló un porrón, que es como es un porrón, bueno, es un recipiente de cristal donde se pone el vino y donde tradicionalmente un payés pues bebe el vino, ¿no? A una cierta distancia. Un Sí. vino tenemos que imaginar que no sea muy bueno, ¿no? Entonces, este porrón se le regaló un libro de Jujol, José María Jujol, fue un discípulo de Gaudí, alguien que trabajaba mucho con la metáfora, ¿no? Y en una casa que está aquí cerca de Barcelona, ¿no? En la coronación de la casa, coloca un porrón, digamos, como una manifestación artística, ¿no? De la cultura popular, de la identidad del lugar, etcétera, ¿no? Y eso estaba en la portada del libro, ¿no? Recuerdo que de hecho, se le regaló este libro se lo dio a otro estudiante, se le regaló este libro a Méndez de Rocha y se enfadó y dijo, eso sí que no. Dijo, eso sí que no, una metáfora, no. ¿No? Le interesaba la pura estructura, la pura matemática, el puro equilibrio, el hormigón, ¿no? La expresión, digamos, de la arquitectura más, como más
estrictamente de construir aquello que es necesario y hacer como un juego de equilibrios con esta especie de estructura, como bueno, esta arquitectura paulista tan contundente y tan potente y que tanto admiramos, ¿no? Pero fue como gracioso como esta posición. En cambio, Clorinda igual era pues lo contrario. O sea, era como lo que más le interesaba era la anécdota, lo que más le interesaba era am, esta cuestión personal, de memoria, anecdótica, que acaba dotando pues igual a la arquitectura de un carácter específico y tal vez algo más humanizado. ¿Este es el porrón? A ver. A ver, no sé. Sí, mira, se encontraba aquí se ha estado rápido ahí, ¿eh? Correcto. ¿Y ese es el edificio? No, Correcto, esto es una. Sí, sí, sí. mirá vos. De hecho, es una rehabilitación, es interesante porque la arquitectura de Jujol muchas veces, bueno, la arquitectura, de hecho, hoy que se habla tanto de rehabilitación, ¿no? Y de reutilización, etcétera, ¿no? En realidad, hasta el siglo XX, la arquitectura raramente se planteaba demoler un edificio para colocar uno nuevo, ¿no? Esto es un planteamiento estrictamente moderno. Es decir, vamos a Sí, hacer tabula rasa. Entonces, es interesante redescubrir estas arquitecturas, ¿no? Como la de Jujol en la casa Bofarull, que es un ejemplo que, por ejemplo, siempre ponen arquitectos como Flores Prats en referencia a esta arquitectura, ¿no? exacto. Y cómo es capaz de colocarse en un edificio e introducirle arquitecturas completamente nuevas en ellas, pero que sin embargo sea difícil, cuando uno ve esta imagen que estás enseñando, resulta difícil discernir entre lo que es, digamos, entre lo que era el original y lo que es el añadido, ¿no? Entre la arquitectura anterior y la arquitectura que ha hecho el arquitecto, ¿no? En estos casos, el arquitecto no tiene tanto la necesidad de dejar su huella desde un punto de vista igual de la autoría, ¿no? O sí que hay una autoría, por supuesto, y sí, también hay huella, pero igual no tienen la necesidad de discernir tanto entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Hay más una especie como de vía de una cierta continuidad, o un diálogo más ambiguo, donde por supuesto se producen diferencias, porque habrá necesidades distintas de asoleo, de responder a condiciones de confort, de responder a condiciones espaciales, lo que sea, pero eh, sin esa ruptura, ¿no? Esto es una posición que hay arquitectos, insisto, como Flores Prats que son muy afines, ¿no? A esta aproximación y, bueno, resulta interesante. Muy. Seguramente no es la aproximación seguramente de Méndez de Rocha, ¿no? Que por No. otro lado también, pues con ¿no? Con otros parámetros también me parecen fascinantes, ¿eh? O sea, la arquitectura paulista en general. Bueno, el Clean Testa sí está más relacionado a Fred Sampras. Incluso Ricardo Flores trabajó con Clorindo, ¿no? Antes de viajar a Barcelona, así que había como más relaciones. Y así que ahí tuviste como una mirada como casi antagónica y contemporánea, y los dos son brutalistas aparte. Correcto, son aproximaciones como muy diferentes, ¿no? Los Y movimientos los, brutalistas de mitad del siglo XX. Sí, pero sí. estaban dentro del mismo sistema. Eso Sí, es sí, lo, sí, sí. lo bueno también, que hayan visto a dos contrapuntos. Totalmente, totalmente. Sí, sí. ¿Y vos dónde te sentís más identificado? Ahora, bueno, vamos a ver la obra. ¿A Paulo o a Clorindo? ¿Son más poético o más directo? Es posible que haya algún punto medio, ¿eh? No estoy seguro también. Yo creo que sí que hay momentos en los que, sobre todo con proyectos de obra nueva, sí que hay momentos en los que nos interesa encontrar como esta especie como de expresión técnica, ¿no? Y estructural, como de una gran claridad, pero a la vez tampoco nos interesan aproximaciones demasiado dogmáticas. Y al final hay algo que nos interesa mucho, que es como una idea de estratificación material, ¿no? Que un poco lo permita todo. Entonces puede haber como partes de un edificio que sean, ¿no? De Méndez de Rocha, ojalá, ¿no? Y luego puede haber otras partes igual más blandas o más de otro carácter que puedan tener
em, bueno, tal vez como cierta arbitrariedad, cierta ah, poética, como decías tú bien, ¿no? Como mayor diversidad, ¿no? Y en esta heterogeneidad pensamos que también está parte de lo que nos interesa. Vamos a empezar con la obra propia. Genial. Bueno, por lo menos acá hay mucho color. Ya empezamos del lado poético. Sí, a ver, esta es una obra pequeña, ¿no? Es una reforma de interiores, pero que también bueno, nos gusta hablar de ello porque al final es nuestro estudio, en realidad, de nuestra casa, es un espacio en el que hemos podido experimentar un poco con diferentes am, tectónicas y diferentes prototipos, ¿no? De una forma como igual más, con mayor libertad. Y lo que un poco explica este dibujo es esta idea que te comentaba de esta estratificación material, donde se reconoce una estructura, que es esta retícula de pilares de hechos preexistentes. Esto es un edificio industrial muy grande en Barcelona, con unas luces, ¿no? De unos 8 metros entre unos pilares de hormigón que tienen una dimensión potente, ¿no? Es que había industria antiguamente. Y este es un local que dividimos en dos, como se ve con esta línea azul perimetral, ¿no? Se divide en dos. De hecho, son dos propiedades diferentes. Y es un proyecto que hacemos entre un amigo nuestro y nosotros, ¿no? Y de alguna forma, ¿no? La apuesta del proyecto pues es esta, ¿no? La de que cada decisión de alguna forma tenga una traslación material y que cada estrato material tenga su propio carácter. Es posible incluso que su propia temporalidad, puede haber elementos que sean de mayor permanencia que otros, am, y que al final esto facilite un poco facilita el proyecto, en cierto modo, ¿no? Y a la vez cada elemento tenga su propio carácter, ¿no? Como puedes ver, pues hay estos recintos que al final no dejan de ser em, un trasdosado con aislamiento, con mejor acústica, etcétera. Esto lo verás en las imágenes que irán pasando. Y luego aquí se ve, ¿no? Cómo está vista axonométrica. Entonces hay como este trasdosado de todo el perímetro de cada recinto. Entonces también tiene esta voluntad, ¿no? Como se ve que el despiece, ¿no? De este es un bloque de hormigón muy económico y muy ordinario, pero bueno, colocado en vertical porque no tiene ninguna función estructural aquí y de alguna forma pues coge un carácter algo más textil, ¿no? Como de recinto. Y luego el interior de cada uno de estos locales se ocupa por una serie de muebles, de piezas, que acaban teniendo una función bastante pragmática, utilitaria, eh, y que uno en realidad podría llegar a transformar al cabo de un tiempo, ¿no? De una forma como algo más fácil, ¿no? Si esos pilares que están ahí de hormigón puede ser que duren 300 años, ya llevan 50 años aquí. Las medianeras tal vez durarán algo más. Los muebles de madera que puedes ver, con más facilidad alguno puede transformarse, se puede añadir otro. Lo que estás viendo aquí, el local que está más para el fondo, ¿no? En realidad es un local que está pensado para que se pueda transformar en vivienda fácilmente, añadiendo solo un par de piezas de madera. Y tiene las instalaciones preparadas. Hay toda una bancada al final que hace como de infraestructura, incluso para pasar instalaciones, ¿no? Que permite colocar en cualquier punto de esa espina un baño. Entonces, hay como toda esta idea como de capas que se van produciendo con diferente temporalidad. Y luego hay como una serie de volúmenes de cartón yeso para ubicar los baños de una forma como mucho más sencilla. Exacto. Y luego todo un trabajo en la fachada, como más topográfico, de traer la cota de la terraza está elevada respecto al interior. Entonces, en vez de dejar, es una terraza un poco estrecha, no llega a 3 metros, en vez de dejar esta terraza con este digamos, esta cota, ¿no? Como enfatizando lo estrecha que es, pues traemos la cota hacia el interior del exterior, ¿no? Como se ve todo este peldaño que se viene para adentro. Y esto ayuda también un poco como a que se difumine un poco el límite interior-exterior, que de alguna forma todo el conjunto, todo el ámbito que está cerca de la jardinera se perciba un poco como parte del exterior y también reduce un poco la percepción de profundidad del local, ¿no? Que al final si no serían locales muy profundos, ¿no? Entonces Sí, se sería reduce este esto. efecto. Aquí ves, ¿no? Todos estos lugares, todo este ámbito cerca de la fachada, aparecen estos vidrios entre espacios, aparecen espejos, como ves, ese mueble de madera en realidad
te parece que lo ves exento, pero en realidad estás viendo, hay un espejo en la izquierda, ¿no? Que te multiplica el espacio y perceptivamente lo estás viendo como elemento exento, ¿no? Entonces, todo este juego un poco que aparece en el umbral lo que hace es como que son locales muy profundos y que rápidamente, que lo antes posible se abran hacia afuera, ¿no? Que el exterior entre para adentro y el interior salga para afuera. Si vas pasando un poco, esto es lo que se va viendo. Claro, esto es lo que decías antes de ese espacio de transición entre el afuera y adentro, este efecto de Correcto. escalón, plantas. Exacto, el peldaño, que aquí es el punto que el peldaño es menor, el peldaño luego se va incrementando, ¿no? En el resto del espacio y un poco se ve, ¿no? Aquí todos estos elementos, se ve la medianera como sobresale para determinar como el límite entre un local y el otro. De hecho, aquí no se ve en la imagen, pero hay unas cortinas que separan más Está. allá, aparte de las interiores, no, hay unas exteriores que separan los diferentes locales, ¿no? Hay un tema que es interesante de este lugar que si pones la axonometría, ¿no? Es un lugar donde hay parte, digamos, de vivienda, hay parte de despacho nuestro y hay parte de otro despacho. Entonces, está lleno como de estos mecanismos que regulan un poco la intimidad, cortinas, puertas correderas, puertas batientes, de diferente índole, pero ventanas que relacionan un espacio y otro. Al final es esta posibilidad de tú cuando te interesa tener mayor privacidad te cierras más, abres y se ofrecen, pues bueno, son situaciones de un poco de coexistencia, ¿no? O sea, pues de repente puede aparecer el hijo de nuestro vecino, pues puede aparecer andando por la terraza si no están las cortinas abiertas, ¿no? Hasta se puede Claro. meter dentro de casa, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, ¿no? Que regula un poco las relaciones entre lo íntimo y lo común, etcétera, pues aquí está como muy presente, digamos, habitando este lugar, ¿no? Que un Así poco, que y también se uno de diluyen estos, los límites entre propiedad, ¿eh? Dime, perdona. así que uno de estos paneles de madera son los que estamos viendo atrás. Correcto. Esa mesa que ves ahí. Esta. A ver, no, está no, en otro lado. Por aquí, por Acá. esta mesa, un poco a la izquierda, aquí estoy yo sentado. Y estás Muy viendo, bien. digamos, esta estantería es la que estás viendo por el lado, digamos, posterior del dibujo, ¿no? Que esta Y, estantería en el otro lado es el interior de casa. Dime, perdona. y todo esto es abierto. Es Lo lo que que te lo comentaba, es cierra la abierto cortina. y van apareciendo, cada vez que hay una viga, hay la posibilidad de ir cerrando con unas cortinas exteriores que permiten dividir la terraza, ¿no? Un poco, es lo que permite un poco regular un poco las relaciones entre ahora, aquí no se ve en la foto, pero hay unas cortinas que permiten cerrar. Y aquí se ve, ¿no? Sí. Si vas pasando las imágenes, un poco como todo este trabajo de, bueno, pues tampoco queríamos que fuera una cosa dogmática, aunque igual lo es un poco en este proyecto, ¿no? Cada elemento o cada objeto en el espacio aquí se expresa un poco de una forma como muy directa, ¿no? Pues las cajas de cartón yeso, pues tal cual quedan de cartón yeso, en los que son los volúmenes que contienen los baños, etcétera, se dejan, por ejemplo, ahí, ¿no? O en la izquierda de la imagen, se dejan, digamos, sin pintar, sin nada, tal cual, digamos, han quedado ejecutadas, ¿no? En el proceso de obra. Eh, pues los muebles de madera están hechos con control numérico. No sé si verá alguna imagen más por aquí, pero están hechas con control numérico, corte de CNC, y esto permite hacer una serie de encajes Estos. digamos, de trabajo con la madera bastante, sí, delicado, que tiene que ver con el hecho de que no es un procedimiento muy tradicional y tal vez lo que es como más singular, creo que habrá alguna imagen después, es las piezas de la cocina o la imagen anterior que tenías, ¿no? La pieza de la cocina, que son estos muebles de acero inoxidable, que luego habrá alguna imagen más que hicimos una producción que de hecho de hecho está comercializada, que es, digamos, realmente pues hecho a partir también, ¿no? Una producción en 3D, sin soldaduras, corte láser en este caso, porque son tubos de acero inoxidable, etcétera, ¿no? Y hay como un cariño por darle como una cierta autonomía a cada uno de estos objetos, ¿no? Y veías por ahí también el interior del baño, en ese caso con cada interior tiene un color como muy singular. También hicimos el diseño de estos boles, ¿no? Que son unos boles que están encofrados en un, están encofrados
con los sacos de cemento. O sea, la forma que ve esto no es una piedra cortada ni nada, sino que es el saco de cemento del propio cemento con el que se ha hecho la pica. Las propias luminarias, bueno, aquí estamos en el interior del baño, aquí, ¿no? Esto es una línea extra convencional, pero las luminarias que están en el espacio, si vas pasando, son luminarias también que diseñamos nosotros. Un poco tuvimos como la posibilidad de experimentar un poco con estos prototipos domésticos, ¿no? Bien. Acá hay más cortinas y acá se ve bien como el La macetero, ¿no? ja- Como este el estilo macetero este, que también no deja de ser otro elemento más de umbral, ¿no? Este macetero está separando pues, nuestro espacio de estar respecto a la sala de reuniones del despacho. Y esta cortina que se ve aquí, que la cortina está abierta, si la cortina la corremos ya nos da privacidad a la, a la sala de reuniones, ¿no? Desde las reuniones que no se vea la vivienda, ¿no? Es esta situación, ¿no? Y un poco como estos espejos están, al final nos dan la intimidad que necesitamos desde el punto de vista acústico. Tenemos una niña de 2 años, ahí como no. O sea, la realidad es que hay una cierta necesidad de tener una cierta intimidad, ¿no? Pero a la vez se ofrece mucho potencial de relación entre espacios, ¿no? Que también es lo que nos Bien. interesaba. Por ahí detrás se ve Y, un poco, ¿no? Esa cocina de acero inoxidable. sí. ¿Y por qué el interés de que cada material se exprese por sí mismo y no revocar, pintar? ¿Por qué esta necesidad de, bueno, que la madera sea la madera, el hormigón sea el hormigón, el acero sea el acero? Hago esta cosa que te comentaba de que de dar una cierta autonomía a cada estrato material, ¿no? En cierto modo, cada parte ha habido unos colaboradores y unos oficios diferentes que han participado y al final en el diseño hemos acabado hablando con la persona que lo produce, con el industrial, y acaba teniendo una cierta autonomía, ¿no? Y esta autonomía que además nos permite explorar mm, como situaciones mucho más específicas en el diseño de cada uno de los elementos. A la vez también es lo que le da como esta autonomía de que, lo que comentaba al principio, ¿no? Uno se podría fácilmente imaginar cómo cada uno de estos cuerpos puede tener una vida propia, ¿no? Pues de hecho estas cocinas que diseñamos para aquí, ahora, a través con la colaboración que hicimos, ¿no? Con un amigo nuestro, se ha convertido ahora en un producto que se puede comercializar, ¿no? Y esto, sin esta autonomía, ¿no? Que hablábamos de cada uno de los objetos, esto no podría pasar, ¿no? Y luego a lo largo del tiempo es fácil imaginar, ¿no? Que estos muebles de madera, especialmente en el local que ha quedado más vacío, ¿no? El local que se veía al fondo en el dibujo inicial, pues que aparecerá algún mueble más para delimitar otros espacios si algún día cambia de uso, ¿no? Mirá vos. Aquí se ve como estos umbrales de relación entre un local y el otro, eh, siempre con la posibilidad de conectar y de separar a la vez, ¿no? Que es como esta idea como de espacio umbral, que a la vez conecta y a la vez separa, Bueno, esta de imagen diferentes también maneras, ¿no? es bastante Correcto. mentirosa porque esto es un espejo, pero Correcto, correcto. parece no ser un espejo y la puerta ahí, ¿no? También está estas diferencias de, Sí, sí. de Y luego, y madera, ves luego el parecer otro no volumen, ser. el otro volumen que está en el interior, que está como girado, desplazado y se te Este, acerca, ¿no? Tú, pues, esta ambigüedad. Luego esta puerta de arriba se abre, ¿no? Y permite una ventilación cruzada. Pues sí, se buscan como esta capacidad de relación a la vez que de separar, ¿no? bien. Y acá también. Sí, sí. Y esa imagen mentirosa, la gracia un poco es que es mentirosa, pero a la vez es real, porque si quitaras el espejo, eso es lo que verías realmente, ¿no? Claro. El mueble Sí, exento. no, estas cuestiones, bueno, los catalanes saben mucho de surrealismo, ¿no? Hay mucho de Sí, surrealismo. el trampantojo, el trompel, sí. Eso Sí. nos interesa también, sí. Yo creo que todo lo que hablamos ahora en realidad era para preparar esto, A que es un ver. poco como, ¿no? Como una obra, la Oko House de Frei Otto en Berlín, que es un proyecto, bueno, como heroico, ¿no? Igual no sé si tal vez no tan conocido, pero heroico, que hace esta apuesta de hacer como unas plataformas de hormigón a 6 metros de distancia entre una planta y la otra, ¿no? Con lo cual tiene esta doble altura. Y esto siguiendo un poco
teorías del Open Building, de la teoría de soportes de John Bracken, etcétera, ¿no? Y en estas plataformas de doble altura se colocan unas casitas de madera, unas casitas construidas ¿no? Otra vez, ¿no? Digamos, autonomía de cada uno de los estratos, ¿no? Las casitas de madera construidas con entramados ligeros, que no hacen falta unos medios eh, muy especiales para construirlo, que fácilmente se puede transformar, que cualquier carpintero puede venir y hacer un añadido, transformar algo, etcétera, ¿no? Entonces, esto sigue un poco todo un legado, ¿no? Del Open Building que explica bastante bien este esquema de Stewart Brand, ¿no? Un poco donde cada uno de los estratos tiene temporalidad diferente, ¿no? Desde el lugar, que es tal vez aquello más permanente, la estructura, que puede tener una vida de cientos de años, ¿no? Hasta otros elementos, ¿no? Una piel, pues seguramente la piel de un edificio puede tener como una vida tal vez algo más corta, ¿no? Que la estructura, las instalaciones, ¿no? Servicios, pues tendrán una vida de 30 años, no tendrán mucho más de 20 30 años, ¿no? Luego habrán lo que serían las divisorias, pues intentarlas pensar para que puedan transformarse y los utensilios, etcétera, que se van transformando cada día, ¿no? No hacer una distinción entre utensilios, muebles y arquitectura, sino entender que hay una estratificación material y cuando veíamos antes este proyecto que veíamos nuestro, ¿no? Em, cada uno de esos objetos es como el primer acto de habitar, ¿no? Y precisamente el hecho de que sean heterogéneos es una casa que ya antes de meter un mueble, antes de meter nada, es una casa que ya está habitada, una casa que ya tiene una presencia, digamos, humana, casi de estar, una cierta informalidad de estar siendo habitada, ¿no? Y esta es como algo que nos interesaba, ¿no? Y se buscaba esta ambigüedad. Pues de repente hay elementos que se construyen con estos muebles, ¿no? Pero hay otros objetos que se dejan más, pues, eh, a la libertad, digamos, del día a día, ¿no? Y este mezclar eh, Bien. que del mueble a la arquitectura no haya un corte, sino que haya como un gradiente, esto nos interesa mucho. A veces hay muchas diferencias entre la arquitectura y el diseño de interior, ¿no? Y muchas veces el arquitecto de arquitectura, ¿no? Mira el diseño de interior como una especie de, no, bueno, esto es algo menor, ¿no? Vos en este sentido le estás dando como otra jerarquía, ¿no? Estás como dando vueltas esa jerarquía. Eh, ¿Qué es lo que te interesa de ese habitar o de ese diseño de interior, ¿no? Porque también hay un trabajo de interiorismo también, ¿no? Que es muy importante, que es lo que acabas de explicar. Totalmente. No, es muy interesante esto que comentas. O sea, para nosotros, casi como siguiendo como una idea un poco como a cierta ontología de los objetos donde todo tiene como una relevancia, ¿no? En un mismo plano, todo es importante, ¿no? Eh, sí que mm, pues le podemos dar la misma importancia al diseño de una mesita, ¿no? O al diseño de la cocina, o al diseño como se veía ahí, ¿no? En la imagen anterior, de hecho, de una balda encima de la cocina que en realidad contiene una luz. Se ve ahí un poco cómo saca la nariz. Un elemento pequeño puede diseñarse con el mismo carácter infraestructural que un edificio, ¿no? Que la estructura de un edificio, ¿no? Eso es algo que aprendimos tal vez del tiempo que estuvimos en Londres con Florian Weigel, que de alguna forma, de hecho en el diseño de su propia casa lo hacía, ¿no? Tenía una casa diseñada como si fuera lo que él llamaba un landscape infrastructure, ¿no? Como un paisaje infraestructural. Entonces, esta idea del cambio de escala es algo que nos interesa mucho. Y sí, y si tenemos que trabajar en una dimensión pequeña, lo podemos hacer con estrategias que sean de gran escala. Y esto nos parece bastante rico, ¿no? O sea, que un proyecto sea pequeño no le quita interés ni valor, ¿no? Al contrario. Bien. Y maqueta. Esta es la maqueta de un proyecto que actualmente está en construcción en el despacho. Es un edificio de 73 viviendas en el Prat de Llobregat, es la ciudad donde está el aeropuerto de Barcelona. Barcelona el Prat, tal vez suena por eso. ¿Sí? Eh,
Y la maqueta que ves es como un corte en sección de un fragmento del edificio. Y es un edificio que también sigue un poco todo este legado que decíamos, ¿no? En este caso tiene un basamento, una planta baja de hormigón in situ. Y es una planta baja que tiene usos más de oficinas, de terciario, unos usos más fácilmente, más flexibles, polivalentes, transformables, etcétera. Y encima de esta especie como de mesa de hormigón se coloca un edificio de madera de 3 plantas, ¿no? Y es de 3 plantas, en cierto modo, porque ese es el límite normativo con el que puedes construir estructuras balloon frame en España. Eh, Balloon frames, es decir, que son estructuras de madera muy ligeras, ¿no? No es construcción en CLT de una forma generalizada, sino que es entramado de madera ligero, como se ve también en este esquema, ¿no? Y esto, bueno, nos permite esta mayor, bueno, optimización del uso de la madera. También es una madera más parecida, ¿no? A la imagen que enseñábamos antes de referencia al edificio de Freyotto, ¿no? Es algo un poco más ligero, más fácilmente transformable, etcétera. Am, al final este edificio pues tiene esta condición de tener como una infraestructura en planta baja como mucho más duradera. Aquí ves también la cimentación en este dibujo, ¿eh? La planta baja es lo que queda como por encima de la cota de cimentación. Y luego encima hay como es las 3 plantas de madera. Y luego coronando el edificio aparece una tercera, ¿no? Un tercer agente, una tercera estructura que es esta especie como de pérgola metálica muy fina, que lo que contiene es una piel de policarbonato que encierra todo un gran patio en forma de atrio bioclimático, que al final pues se activa un poco también térmicamente para mejorar las condiciones de confort de las viviendas. Así que cada nivel tiene como su estructura, tiene como su materialidad también. Con una cuestión hormigón, madera, metal. Correcto. Así es. Y cada una se expresa un poco pues de una forma relativamente autónoma, ¿no? También. Sí, sí. Y diferentes, cada una con una función clara. Sí, sí, así es, así es, así es. Lo que es interesante, un poco se percibe en este dibujo, ¿eh? Hay como un orden también en la propia estructura de madera, sobre todo en la de hormigón, que son pilares redondos, etcétera. Hay una cierta vocación también de que el orden de la estructura trasciende un poco el programa, ¿no? Entonces, en realidad, ahora estos son programas de viviendas bastante pequeñitas, de 1 o 2 dormitorios, pero fácilmente si dentro de, yo qué sé, 20 años la propiedad, que es pública, es un edificio público de vivienda social, ¿no? Si por lo que sea, ¿no? Se llega a una conclusión de que las viviendas tienen que ser algo más grandes o tienen que interconectarse diferentes, ¿no? El orden estructural, siendo una secuencia de espacios, como bastante clara, con una estructura, como con un ritmo de cada 5 metros y medio hay una crujía estructural. Esto permite fácilmente también su transformación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta idea de que sí que responde a un programa, pero a la vez respondería a muchos otros programas, ¿no? ¿Y el concurso te pedía maqueta? No, imagínate, esto, no- esto fue mira, por voluntad propia. ¿Qué significan estos dos volúmenes de acá? Esto es el volumen de los ascensores. Ah, me imaginé. En realidad, este edificio tiene una historia un poco curiosa, y es que en el concurso, el edificio tenía eso es como una anécdota casi como de batallita, pero es así, el solar, no eran 2 solares, sino un solar. Y el límite entre un solar y el otro estaba en el punto medio entre estos dos ascensores. Y en el concurso nos pedían em, que cada parcela tenía que tener resueltos los accesos de forma independiente. Entonces, la mayoría de las propuestas acabaron haciendo como 2 núcleos separados de ascensores, etcétera. Nosotros casi de una forma casi cómica, ¿no? Juntamos los dos ascensores en el mismo punto, en el punto en el que se separaba el solar en dos, y lo resolvimos de esta forma, ¿no? Unificando el acceso. Esto seguramente en parte nos hizo con el concurso y luego se dio como una situación un poco rocambolesca, que es que luego se unificó el solar, ya todo esto no fue necesario y por motivos también en realidad ajenos a nuestra voluntad, que son temas más
de regulaciones, de parámetros urbanísticos y alguna cuestión, digamos, que se escapaba a nuestro interés, al final, esto en vez de ser dos volúmenes exentos, acabó siendo un único volumen como se ve en la axonometría, ¿no? Pero eso es un poco la historia de por qué estaban aquí las dos Sí, torres y aquí colocadas. O sea, al final es un único volumen por cuestiones urbanísticas, poco complejas, pero que, bueno, al final se construye así, tampoco será el fin del mundo. bien. Sí, nosotros, de hecho, algún dibujo hay, ¿no? En lo que te hemos enviado, bueno, al principio en dibujo, bueno, sí, dibujamos mucho a mano nosotros. Ahora sí que es verdad que pedías un dibujo y al final pusimos este dibujo, hubiéramos podido poner, tenemos muchísimos dibujos, ¿no? Axonometría, secciones y luego muchos dibujos a mano. Y muchas veces explicamos los proyectos a través de dibujos a mano y le damos mucho valor porque por lo menos en nuestra experiencia, cuando nos surgen las ideas es dibujando a mano, ¿no? En general. Específicamente dibujando a mano es cuando nos surgen las ideas. Otra cosa es cuando las ideas acaban madurando y acaban como depurándose y mejorando. Y aquí sí que aparecen otras metodologías como la maqueta, como el modelado 3D, como el propio render. Pues todas estas herramientas las utilizamos y nos permiten eh, digamos, añadiendo capas de profundidad y sobre todo comprobar, ¿no? Criticar, pero las ideas iniciales casi siempre nos surgen a través del dibujo a mano y le damos valor, ¿eh? Y los escaneamos y los guardamos ya te digo, en la mayor parte de presentaciones, ¿no? Hay algún dibujo escaneado, bien documentado, etcétera, que explica un poco esa síntesis de, "Bueno, en este momento aparece, ¿no? Eres capaz de sintetizar, ¿no? De una forma muy directa qué es aquello lo más relevante de un proyecto. Y luego lo que ocurre luego es que al irlo desarrollando, pues aparecen estas herramientas. El AutoCAD no lo he comentado, ¿no? Nosotros las plantas se idean a mano, se piensan a mano, pero se, se afinan y se traban y se encajan a ordenador. ¿No? Y Bien. esto, lo que ves en este dibujo, en este collage como de plantas, que es a nuestro despacho, gran parte, o sea, hemos enseñado al principio ese proyecto como más de un prototipos domésticos a escala pequeña, etcétera. Pues tenemos esta mezcla entre proyectos pequeños, más domésticos, donde podemos enseñar como detalles como muy, ¿no? Muy afinados, y luego los concursos públicos que hacemos, un montón de concursos. Hacemos todo tipo de concursos, pero tal vez bueno, los que hemos ganado más son de vivienda, ¿no? Y al final estos son algunas plantas de concursos, creo que casi todos los que están en este dibujo son perdidos. Pero bueno, hay un segundo premio, o sea, hay diferentes, ¿no? Tipos o sea, son concursos, digamos, los que hemos participado y al final estos dibujos sintetizan un poco como parte de la exploración en la vivienda mm, colectiva, ¿no? Una exploración como reincidente, ¿no? Con algunos temas, con algunas geometrías, con algunas cuestiones, como hablaba antes del umbral, etcétera, ¿no? Y que vamos ensayando y que se expresan en este caso a través de la planta, ¿no? Le damos valor a la planta, no, pero esto no quita valor a otras cosas como el render, por decir algo, ¿no? O lo que veías en la axonometría anterior, de hecho, eso es BIM, ¿no? Metodología BIM, que es algo que en el despacho también, pues ahora los proyectos grandes se hacen en BIM, no es decisión nuestra, pero también tiene sus partes interesantes de control de proyecto en fase de proyecto de ejecución, ¿no? Porque tienes realmente un modelo con todo construido. Entonces, pensamos que es interesante un poco que cada herramienta saque su partido, ¿no? Entonces, no romantizar tal vez en exceso ninguna de las herramientas, sino encontrar la forma de que cada herramienta aporte su parte, ¿no? Bien. Y en todos estos ejercicios que estás enviando, son todos diferentes. Hay como, hay muchas ideas, pero que van como mutando. No es que dijeron, bueno, el espacio es así y lo tengo que mantener y lo voy a... No, hay otras situaciones, ¿no? Eh, ¿qué es lo que te interesa de ir viendo la propiedad, la vivienda en diferentes modos y decir, bueno, acá que sea doble ventilación cruzada, acá que los sanitarios estén al borde, acá en el medio?
¿Cómo van como jugando con esas ideas? Porque hay varias posibilidades que marcaron. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto es un poco, pues la idea que al final sí que pensamos que cada lugar, y entendiendo lugar de una forma amplia, no solo como espacio físico, sino de una forma amplia, desde un punto de vista cultural, climático, geológico, histórico, etcétera, por un lugar, ¿no? Y también o sea, topográfico, etcétera. O sea, que cada lugar como que puede catalizar ciertas especificidades, también el lugar desde el punto de vista normativo, que eso es, ¿no? Seguramente es la constricción más grande que tenemos, ¿no? Pues cada lugar tiene unas especificidades que tiene un potencial, esconden un potencial, ¿no? Con una idea un poco ulipiana, ¿no? De esta idea de la construcción como potencial, ¿no? Como capacidad. Y un poco, pues en cada proyecto, pues sí que nos interesa explorar tal vez cuáles son, ¿no? O sea, hay muchas formas de configurar un espacio doméstico y seguramente las condiciones de cada lugar pueden facilitar más. O sea, tratamos como de descubrir, bueno, y en este lugar, ¿cuáles son los potenciales que pueden, digamos, manifestarse de una forma como más potente, ¿no? Entonces, a veces puede ser la idea, como veías el de la derecha, ¿no? Pues el de un muro grueso, que en realidad es un muro grueso ubicado en un clima, ¿no? En Ibiza, en un clima bastante cálido por lo que es, ¿no? Nuestra latitud, digo el de la derecha, que ese edificio cuadrado, ¿no? Entonces, Este. este muro, no, el de abajo a la derecha, este de aquí, ¿no? Entonces, este muro grueso se concibe como un muro construido de mampostería pesado, con energía térmica, con vueltas de piedra, etcétera. Y en cambio, toda la arquitectura que está en el interior es como un edificio de madera colocado dentro de esa fachada, que es una fachada que tiene un grosor, que contiene todo tipo de espacios, ¿no? Y en este caso también, por ejemplo, nos interesaba Esta mucho, diferencia, decís, de acá. sí. Exactamente, o sea, los espacios que están en el grosor están dentro del muro, ¿no? Como en un castillo medieval, ¿no? Y en cambio, una vez estás cuando estás en el interior de todo el recinto, ¿no? Pues aparecen unas arquitecturas. Este dibujo no lo enseña tanto, pero aquí hay es un todo entramado de madera, es lo que construye, sí que se ven unos pilarcillos, ¿no? En el centro, entonces, esto es un entramado de madera que construye toda esta estructura ligera dentro de ese gran recinto, ¿no? Como más permanente. Y esto tenía que ver pues con un determinado clima, con unos oficios de un lugar, unas canteras interesantes de marés que queríamos potenciar, toda una serie de cuestiones, ¿no? Incluso en este caso, es un edificio que la orientación es la que ves, la norte-sur, entonces tiene dos fachas a sur, dos fachas a norte, aparecen como un edificio que parece simétrico, que parece como muy sistemático, pues aparecen unas asimetrías y si te fijas, pues los patios que de un lado son diferentes de los de abajo, hay siempre como pequeñas singularidades para, Mm. para, bueno, para, digamos, atacar otras cuestiones, ¿no? Y luego el que está en medio, tal vez también, ¿no? De una forma como con un carácter muy singular, pues también aprovecha, ¿no? Es como una expresión de ciudad-jardín, ¿no? Que es una cosa bastante que no tenemos mucho en Barcelona, ¿no? Entonces, es un solar que tiene un carácter como de ciudad-jardín plurifamiliar con mucha libertad volumétrica. El solar es la línea que veías en discontinua, ¿no? Y donde es un edificio que se integra mucho en la naturaleza, pues esta especie como de volúmenes que se van dislocando permiten sistematizar mucho las viviendas, pero a su vez que el intersticio de la vivienda sean estos espacios de estar, siempre a través de estos núcleos, cada núcleo con cuatro viviendas por rellano, ¿no? Cada vivienda acaba teniendo un espacio de estar que acaba en una esquina, ¿no? Una esquina que se abre el paisaje. Entonces, esta condición de paisaje, aquí era lo que nos interesaba más explorar, ¿no? Este edificio, cuando llegaba al suelo solo a través de esos volúmenes, ¿no? El resto era espacio vacío, libre, con la topografía libre, digamos, etcétera. Pues esta condición de especificidad lo que hace que cada exploración sea como muy diferente y también nos interesa explorar cosas diferentes, si no sería muy aburrido llegar aquí cada lunes. No, esto es lo que decía, ¿no? De las visuales del paisaje, de los estares, que este viaja para allá, este para acá, ¿no? Este para acá, y acá también, pum.
como que siempre tenés como la apertura a eje, a vista, correcto. Sí, acá. sí. Pero después es muy regular, porque en realidad después es el mismo elemento que lo vas como girando. Exactamente. Hay un único tipo de baño, un único tipo de habitación, todas las habitaciones son iguales. O sea, es extremadamente No es una austero, en grilla, cierto modo. es una Es grilla libre. extremadamente, sí, sí. O sea, tiene esta condición que nos interesaba dicotómica de que por un lado es como muy ortodoxo y muy austero y muy repetitivo, pero por otro lado es muy libre, orgánico en cierto modo, ¿no? Y no hay dos viviendas iguales. Todas las viviendas son diferentes porque todos los espacios de estar son diferentes, ¿no? El espacio vacío es diferente siempre. Entonces, esta condición le da un carácter como muy, muy singular. Y a su vez después toda la libertad formal o el elemento de articulación es la circulación y es esta como galería. Entonces ahí vos podés jugar con las direcciones a tu pesar. Y los cuartos y las cosas como más específicas, no, son ortogonales porque necesitas que sean ortogonales para poner la cama. Correcto, para poner la cama y porque el baño, ¿no? Digamos, al final son las partes como más funcionales de alguna forma, ¿no? Las cocinas también son Técnica. todas iguales, o sea, las partes más técnicas están como, bueno, estás asumiendo el catálogo, estás asumiendo que no vamos a diseñar un váter, no vamos a diseñar una nevera, no vamos, ¿no? Entonces, elementos como del catálogo también es algo que nos interesa, trabajar con el catálogo, ¿no? Entonces, esta cosa la asumes, pero eres capaz luego de dar mucha más libertad a las partes que no están constreñidas por el catálogo. Un Bien. poco esta dicotomía. Bueno, ahí dice concursos perdidos, ¿no? Eh, ¿cuántos, Todo cuántos esto son ganados, concursos. cuántos ganados son de los perdidos? ¿Cuántos hay que hacer para ganar uno? Muy difícil esto. Depende del momento. Te digo una cosa, te digo otra. Siempre se habla de la regla 1-10, que se Es un gana un montón. concurso de cada 10, pero esto me parece una buena estadística, ¿eh? O sea, yo diría que ganamos menos. Sí, Bueno, sí, pero pasa no que sé exactamente. eso depende también de la edad de cada uno, porque posiblemente cuanto más mayores seamos, capaz que después aparecen todos, los últimos cinco son todos ganadores, porque ya es como sos Pau Piaget y ya te lo dan porque es Pau Piaget. Hay que Sí, esperar sí, no lo 40 sé, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Cataluña, y esto es por ley, de hecho, todos los concursos públicos son anónimos, con lo cual Ah, bueno, que no es, a ver, puede llegar a haber alguien en el jurado que por lo que sea conoce tu forma de dibujar o lo que sea, y para bien o para mal te reconozca, ¿no? Pero bueno, sí que no es fácil ganar concursos. Y hay mucha competencia, no. hay muchísimos arquitectos y es difícil. Lo sufrimos mucho, pero bueno, lo hacemos y sí, sí, llevamos unos cuantos años, algunos concursos hemos ganado, pero que no es fácil, la verdad. Por suerte hay Famoso algunos ganados objeto. y esto nos permite seguir, sí. El objeto que eh, poníamos es este vasija que se ve en esta fotocopia, ¿no? De escaneo de una revista de principios del siglo XX en Madrid y habla de la sed estival, ¿no? O cómo se bebe en Madrid en verano, ¿no? Y se ve esta gente bebiendo del el botijo, ah, bueno, como con muchas ganas, ¿no? Si tú te imaginas, ostras, bebiendo un agua fresca, ¿no? Porque si no, en verano, imaginemos un verano caluroso, pues esta agua fresca que realmente te reconforta, ¿no? Entonces, el botijo es un elemento que nos interesa porque por lo menos cuando lo descubrimos, nosotros no éramos conscientes, ¿no? de su función. Yo creo que todos los que estamos ya muy alejados nosotros de lo que son como las tecnologías digamos, pre-energías fósiles, digamos, cómo sería vivir sin una nevera, ¿no? Algo mm, tan sencillo como una nevera. Entonces, el botijo es una de estas tecnologías vernaculares, si pasas la imagen, que tiene esta cualidad gracias al hecho de que está prácticamente crudo, es un material que se mantiene poroso, am, y también por su geometría esférica
tiene una, una función a nivel térmico e hídrico que hace que cuando tú colocas agua, aunque sea agua, bueno, un agua a temperatura ambiente, imaginemos en verano, Natural. agua a temperatura ambiente natural, eh, y colocas el botijo debajo del sol, que el sol caliente el botijo, lo que ocurre es que se produce un efecto endotérmico que, como se ve en el platito de la izquierda, ¿no? El agua, el botijo suda. La energía, el sol caliente a la superficie del botijo. Esto hace que por dentro la energía salga. eh, lo que sale es que salen algunas gotas de agua a través del poro, este poro abierto, ¿no? Pero en las gotas de agua que sale el agua caliente, de forma que en el interior se queda el agua fría, y no solo se queda el agua fría, sino que enfría el interior. Entonces se reduce la temperatura alrededor de 5 o 6 grados en el interior. Entonces tú imagínate, cuando estás en verano, ¿no? Esa imagen que veíamos antes, que de repente tienes agua fresca. No es agua fría de nevera, no está a 5 o 6 grados, es un agua No, fresca que no, puede estar a 14 15 grados en verano, lo cual es alucinante, ¿no? Es como magia. Y esta cosa nos parece como alucinante que pudiera existir esto antes de que nadie hubiera hecho una fotografía térmica ¿no? Del elemento. Am, y es un poco como, de la misma forma que ocurre en el botijo, pues en la arquitectura ocurre exactamente lo mismo y seguramente mucho más exagerado, ¿no? Es decir, hay arquitecturas que por su configuración material, espacial, climática, etcétera, son capaces de hacer exactamente lo que hace el botijo. Pues aunque haga no. mucho calor, mucho calor, mucho calor, son capaces de darte una percepción, un confort, un gran confort, ¿no? Y eso es un poco lo que el proyecto bueno, este objeto lo introducíamos para enseñarte otro proyecto, ya que estábamos, que es el proyecto que va saliendo, ¿no? A partir de aquí, que es un proyecto, es un camping que está en el sur de Cataluña, ¿no? Y es un lugar que en la preexistencia tiene unos árboles fantásticos que ya te dan una condición eh, térmica y climática a través de este espacio umbrío, ¿no? Húmedo, como muy agradable. Y aquí pues hacemos toda una serie de intervenciones, ¿no? Hay algunos edificios como este que se ve, ¿no? Un pabellón de servicio, un espacio como muy utilitario, lo que lo hacemos como buscando un cierto hedonismo, ¿no? Una cierta condición de placer de utilizar estos lugares tan triviales y se construyen con unas arquitecturas que buscan, pues, un confort climático importante a través de estos porches, a través de pérgolas, algunas de ellas, como si pasas la imagen anterior, ¿no? Hay pérgolas como la que estás ahora, que es una pérgola, digamos, dura, ¿no? Que no permite que el sol cruce, pero como se ve más a la derecha de la imagen, hay partes donde la pérgola es para que se emparre vegetación, hay partes donde aparecen cañizos, o sea, hay una multiplicidad de sombras, hay también paredes, como se ve a la derecha de la imagen, que tienen celosías, con lo cual permiten la ventilación, pero no es solo esto, también toda esta línea como de pilares, ¿no? Que de una forma como muy casi, digamos, primitiva están sosteniendo toda esta arquitectura pesada, una arquitectura de mucha inercia térmica. Estos pilares también ayudan, ¿no? A que el confort que está ahí dentro sea mucho mayor a la vez que le da como mucha más permeabilidad, ventilación, etcétera, ¿no? Y el propio material de construcción de, de estos muros, que son bloques de tierra compactada, que tienen unas propiedades también, ¿no? Higroscópicas específicas que le permiten Esto. como mucha mayor. Los pilares son de hormigón, Ah, las paredes son hechas con bloques de tierra compactada. Y la tierra compactada tiene esta condición como mucho más porosa, además de tener como una inercia térmica brutal, ¿no? Am, y lo que genera es como un cierto confort, ¿no? Si vas pasando, verás como este edificio como más de servicios, un lugar pasas como digamos, donde también se busca como dar calidad a lo que son los cuidados, ¿no? Pues las tareas del día a día que uno haría en casa, pues que también hacen en el camping.
si pasas, creo que se ven también como algún detalle, ¿no? Bien. No, acá se De ve más o estas. menos la enredadera que va a ir como ocupando el espacio. Correcto, Ahí, correcto. Sí, ahí sí. están haciendo. Y al final este es el acto como de, pues de disfrutar un poco pues de cocinar en este caso, ¿no? De lavar un pescado con unas picas que son diferentes, hechas con una piedra. Aquí también hay mucha presencia de una piedra que es de una cantera que está justo al lado, bueno, a 6 kilómetros de este camping, que es esta piedra que tiene este tono un poco rojizo, ocre, y que lo utilizamos pues para hacer estas picas, para hacer líneas de pavimento, lo utilizamos como gravas mezcladas en el hormigón que acaba estando lavado, entonces se le ve el árido, entonces pues, es una condición también que forma muy parte de como este proyecto, ¿no? Si vas pasando. Bueno, ese es el camping en su conjunto, no voy a entretenerme, pero tiene también algo de esa estratificación material que decía, hay toda una idea de unos muros que aterrazan el lugar, esto tiene que ver con el paisaje agricultural de este lugar delante del mar. Los muros que aterrazan el lugar permiten luego como que se ocupe por distintos tipos de arquitecturas, aparecen lugares como como ese edificio de servicios que veías antes en las fotos, que son casi como dobles Sí. muros, ¿no? Se hace el muro grueso y es como muy horizontal. Y de repente hay lugares donde encima de estos muros de que aterrazan el lugar emerge un edificio, ¿no? Emergen un par de edificios más grandes con estas cubiertas inclinadas que se ven cerca de la entrada, lugares más singulares, con mayor altura. Ya verás que es mayor altura y esto tiene que ver también con confort climático en el interior y un carácter del espacio en el interior. Y luego aparecen también lo que se ve en la parte derecha de la imagen por arriba, ¿no? Como estos, unos bungalows, unas casitas de madera, ¿no? Que permiten colonizar también estas terrazas casi agrícolas, ¿no? Mirá vos. Dime, perdona. ¿Dónde está? Ah, acá están. Aquí ves, bueno, esos son los dos edificios centrales que se veían en la axonometría, donde aparecen aquí, pues, encima de estos muros emergen como, ¿no? Unos edificios de mayor Estos. envergadura. Sí, el edificio de mayor envergadura, estos son los edificios centrales de este camping. Am, y también con una arquitectura que ya ves que por fuera en el exterior no tiene mucha ventana, ¿no? Sino que en realidad las ventanas se concentran donde aparecen todos esos, las crujías de pilares de hormigón. Esas de las pocas ventanas que hay, ¿no? En realidad, a ver, no sé si verá mucho. Sí, cuando aparecen aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, sí que hay una ventana más pequeña a la izquierda, pero donde aparecen grandes aperturas es a través de Sí. de estas pérgolas, ¿no? De estos umbrales donde se emparra vegetación o se coloca un cañizo y digamos que el interior se abre hacia afuera a través de umbrales, a través de pérgolas, etcétera, ¿no? Esta es la llegada hacia el mar, ¿no? Cuando uno llega al camping. Esto tiene que ver, si te has fijado, el primer edificio que se veía en la secuencia es un edificio que solo es de tierra compactada, Sí. no tiene parte blanca, ¿no? Esto es porque los edificios, esos pabellones de servicios son espacios ventilados sin ningún tipo de cerramiento ni confort, ¿no? O sea, tienen que protegerte en verano, pero no tienen un uso en invierno, ¿no? Con lo cual son espacios ventilados y están construidos de una forma como muy sencilla, con una única hoja de estos muros de tierra compactada, el pilar de hormigón y ya está, ¿no? En cambio, estos dos edificios que ves centrales, que contienen oficinas, supermercado, un restaurante, etcétera, son edificios que están climatizados. Entonces, estos edificios que también se levantan en mayor envergadura y dialogan un poco también con las arquitecturas tal vez más vernáculas del lugar, encima de un basamento de esa misma piedra se levanta. En realidad esto es una doble hoja. Entonces, por el interior ya verás que luego hay una imagen que por dentro también es de tierra compacta estructural, pero por fuera el edificio está aislado, esta imagen, ¿no? O sea, por fuera el edificio está aislado y este aislamiento Claro. acaba con un revoco y acaba teniendo esa condición como de un edificio más, bueno, tal vez de una arquitectura más Bueno, vernacular, con las la cubiertas escala inclinadas, también, etcétera. ¿no? La Tiene escala una de escala dimensiones de diferente, edificios sí, te lo sí. pide también. Y el conjunto, y al final lo que se veía en la axonometría, ¿no? El conjunto de todo es como un pequeño poblado, es como una pequeña ciudad, ¿no? Entonces hay unos edificios de mayor escala que cambian, hay otros que son más como muros, luego hay unos
pabellones de madera, no sé si saldrán luego, creo, que son los bungalows. Entonces, cada uno tiene un poco su carácter. Lo mismo un poco que el proyecto que veíamos al principio de todo, ¿no? Esos son los pabellones de madera, estos bungalows de madera que se colocan, ¿no? Sobre esta cimentación superficial, estos pies de hormigón, ¿no? Am, Esto. am, exactamente, ¿no? Y sobre esos muros de topografía del lugar, ¿no? Que aterrazan el lugar con una pendiente sutil, ¿no? Hacia el mar. Y luego si vas a la imagen anterior, ¿no? La del interior que es un restaurante, de hecho, aquí se ve también como esta cuestión que hablábamos como climática del confort. Al final aquí la verticalidad, o sea, al final un espacio como este donde puedes tener en verano tranquilamente a 60 personas en un espacio interior, en mediodía, etcétera, necesita esta condición de altura, ¿no? De Sí, confort, de que se estratifique el aire. E incluso las ventanas que aparecen en la parte alta, las posteriores permiten ventilación. Y a la izquierda de la imagen, aunque no se ve en la fotografía, hay otro grupo de ventanas igual, ¿no? Con lo cual incluso la brisa marina, ¿no? En verano permite una ventilación cruzada en la parte alta, de forma sí, que el aire claro, para que caliente el que se aire caliente estratifica suba y se el aire escapa. frío. Exacto. Entonces, es un edificio que está climatizado, ves que hay una instalación vista con Sí. estos, pero que en realidad no se utiliza prácticamente el clima, ¿no? Es casi como mira, por si acaso. Porque al final la forma de utilizarlo en verano, ya ves también aquí cómo se abre hacia el mar con todos estos ventanales que hay a la derecha. Otra vez se abre a través de una gran pérgola, o sea, el sol nunca pega directo al interior, ¿no? No, tenés Um, una galería de protección a su vez. exactamente, ¿no? Entonces, esto es un poco esta condición, ¿no? Como termodinámica que nos interesaba explorar en este edificio, ¿no? Que tiene que ser como muy confortable. Cuando tú tocas esta pared de tierra compactada, hasta el día más caluroso, la pared está fresca. Y a su vez, también, como que veníamos hablando antes, ¿no? Cada edificio o cada obra también tiene como su propio lenguaje por su propia función, programa. Entonces, no todos tienen que ser Condición. iguales, porque en realidad Exacto. no responden a la misma necesidad tampoco. De hecho, todos estos pequeños edificios de madera, ¿no? Tienen una condición mucho más Estos. temporal, ¿no? Sí, son edificios como bastante ligeros, de un uso intensivo. O sea, yo no imagino que vayan a estar más de 15, 20 años allí. Seguramente los transformarán, pero en cambio, todo el trabajo topográfico que hacen los muros de hormigón que se ve en la Este. imagen, o que en la imagen anterior se veía, ¿no? Si pasa la imagen anterior, ves que hay unos muros, aquí estos muros de aquí, que los horizontales, ¿no? Que se ven entre los que hacen un cambio de cota, ¿no? Estos muros tienen una condición permanente, ¿no? Y una vocación permanente. En cambio, los edificios de madera no lo son tanto. Um, y esto forma parte de la naturaleza del propio lugar. Aquí hay parcelas de acampada, y luego hay estas parcelas que tienen bungalows, pero al final mm, en la acampada todo el mundo se imagina, ¿no? Que cambia cada día, ¿no? Viene una roulotte, trae una tienda, etcétera, pero al final el bungalow es un poco más permanente que la acampada, pero no tiene un grado de permanencia tan alto, ¿no? Entonces esto está respondiendo a esta condición y luego, pues, una vez tomas la decisión de decir, bueno, esto lo construiré en madera y con esta calidad, buscas como su especificidad y cuando haces lo mismo con el hormigón, pues buscas su propia especificidad, ¿no? En este caso, pues con estos muros que dejan visto el árido, que están lavados, etcétera, ¿no? Y con este muro curvo de una piscina que es como una gran cara delante del mar, ¿no? Que es lo que busca una situación como específica al final de disfrutar de un lugar en verano, ¿no? De pasarlo bien. Bien. ¿Crees que los arquitectos contemporáneos no piensan tanto ya en la eternidad de la obra, sino piensan más en algo, bueno, es todo transitorio? No, porque uno piensa, antes hablamos de Corbusier, Le Corbusier pensaba en la obra para la eternidad, ¿no? Los romanos, ¿no? Que siempre ¿Ahora crees que ese pensamiento ya no está más en el común? En el común no está para nada. O sea, en la mayor parte de arquitectos, en la mayor parte de promotores, casi nadie tiene esta visión a largo plazo, ¿no? A casi nadie le importa. Si a alguien le importara la visión a largo plazo de la ciudad, los concursos serían obligatorios por ley, de todos los edificios, públicos y privados. O sea, si a alguien le importara, o sea, es obvio, supongo que tendréis una condición parecida en Argentina, me lo puedo imaginar, o tal vez no tanto, ¿eh? Pero por lo menos es obvio en España que es a través de los concursos que se produce la calidad. O sea,
porque hay una competencia brutal, hay un jurado, se intenta que hayan jurados independientes, que sean de calidad, arquitectos premiados, etcétera, ¿no? Entonces, en los concursos es donde hay la calidad. Si a alguien le importara la ciudad a largo plazo, todo sería por concursos públicos, ¿no? Porque lo que nos debería interesar es cuál es la ciudad que estamos haciendo para los próximos 500 años, por lo menos. Y la verdad es que a todo el mundo solo le importa la ciudad que se hace para los siguientes 4 años, que es un ciclo electoral, ¿no? O para los siguientes 3 años, que es el tiempo que tardará una promotora en vender el edificio. O sea, los O tiempos, si, ¿no? o si hay un La evento motivación es global, muy ¿no? corta. Si hay unas ¿Cuál, perdona? Olimpiadas, Sí, o sí. si hay un evento global, en 10 años hay un mundial, ¿no? Hay algo global que, bueno, atacamos hacia ahí. Sí, pero casi nadie tiene esta visión, ¿no? A largo plazo. Y eso sí que yo creo que sí que hay arquitectos y promotores, ¿eh? Y propietarios. Sí que hay gente que tiene esta visión a largo plazo, pero desgraciadamente es minoritario, ¿no? Bien, Y, ay, y es algo que gracias. nos parecería muy importante. No, muchas Sí, gracias a claro. ti. Sí, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque antes se nos enseñaban también, ¿no? El arquitecto como esta cuestión de uno hace arquitectura para siempre. Y últimamente estoy escuchando como que no, como que en realidad la arquitectura es, como decías, ¿no? Cada 10 cada 15 años porque va a cambiar para hacer otra cosa. Sí, yo creo que un poco de lo que hemos estado hablando hoy es esta idea como del tiempo, de que para nosotros hay que hacer como todas las arquitecturas. Hay que hacer las arquitecturas que son permanentes, casi permanentes, que pueden estar 1000 años y que son casi como geología, que se los Mm. encontrará alguien dentro de 500 años. Hay que hacerlas, hay que diseñarlas. Hay que hacerlas, bueno, seguramente hasta de tiempos mayores, ¿eh? O sea, con una lectura o una comprensión de cómo el ser humano eh, ejerce de factor diferencial en el antropoceno. O sea, deberíamos hacer arquitecturas pensando en un tiempo geológico de miles de años, porque esto es lo que estamos condicionando. Es esto lo que estamos haciendo. Cuando se hace un puerto comercial o se hace según qué cosas, según qué escala, se está influyendo a miles de años vista. Entonces, a esta escala deberíamos... Es como que los arquitectos a veces abandonamos esta escala y la dejamos para los ingenieros, y es una pena. Deberíamos poder Mm. diseñar a esta escala. Luego, las partes más, ¿no? Digamos, de los siguientes cientos de años hay que poderlas diseñar. Y luego también hay que diseñar las partes de los siguientes 50 años, 40 años, 30 años y hasta. Pero esto no quita importancia. Yo creo que hay arquitectos que igual solo les importa esta parte más a largo plazo. A nosotros también nos importa las arquitecturas blandas que diseñas para los siguientes 10 minutos, para los siguientes 2 horas, para los siguientes 30 días, ¿no? Esta cosa efímera también nos interesa mucho. Que las arquitecturas blandas que veías al principio de la presentación tienen toda esta condición, ¿no? Y yo creo que es un poco responder a todo ello, ¿no? Al corto plazo y a largo plazo a la vez. Bien. Oh, bueno, ya terminamos. Y hoy en día, ¿qué está haciendo Viajes Giromé? Pues mira, pues estamos con diferentes edificios de vivienda pública. Te comentaba antes, pues, estamos con un edificio bastante grande en una ciudad que se llama Terrassa, aquí en Cataluña, vivienda pública, 175 viviendas. Ah, dos más en obras, parecida a la que has visto antes, ¿no? Bueno, la que has visto antes y otra de un tamaño parecido. Entonces hacemos estos proyectos como de una escala un poco más grande, vivienda pública, y luego hacemos diferentes proyectos de escala más pequeña, doméstica, que es lo que nos gusta también ahí, es poder explorar un poco más, con mayor libertad, como prototipos domésticos, ¿no? Entonces, de esta mezcla entre la escala mayor y la escala pequeña es donde nos estamos cómodos. Y luego, también es verdad que además de esto, mm, no solo estamos trabajando como profesionales arquitectos, sino que intentamos tener como otro repertorio de actividades y dentro de este repertorio, tal vez lo más relevante que estamos haciendo a día de hoy es que María y yo somos dos de los 6 comisarios que estamos comisariando el Congreso Mundial de la Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos, que será en Barcelona en Ah, 2026. O sea que os invitamos a que vengáis a Barcelona en junio de 2026, final de junio, principio de julio de 2026.
un congreso de 3 días y que será como un pequeño epicentro, ¿no? del debate arquitectónico a dimensión mundial. Ya tenemos confirmados unos cuantos arquitectos argentinos que vendrán, de hecho, Mirá y de vos. Sudamérica en general. ¿Y cuál es la temática? ¿Cómo van buscando esos, cómo se va buscando esos invitados? El congreso tiene una temática que de hecho tiene que ver con temas que estaba hablando, ¿no? El tema del tiempo. El título del congreso es Becoming, Architectures for a Planet in Transition. O sea, nos habla de este devenir, de esta transición, de la idea de transformación. Y luego, a partir de esta idea, ¿no? de utilizar el tiempo como herramienta de proyecto, pues lanza diferentes líneas. Una que trata temas más de ecología y de la ecología del paisaje, otra que trata más de temas poéticos, otra de temas materiales, otra de temas de información, otra de temas políticos y otra de temas de circularidad. Hay 6 líneas, 6 ejes temáticos. Y entonces aquí aparecen diferentes formatos de participación. Hay invitados que los invitamos como investigadores. Entonces se les ha encargado una investigación que durante un año están haciendo Ah, una especulación, un proyecto como un especulativo de investigación. Y esto lo enseñarán en el Congreso. Habrá una exposición central con una serie de prototipos, elementos constructivos, etcétera, dibujos, etcétera, que lo mostrarán. Luego hay otra gente que viene. Invitamos también estos son doce investigadores que hacen eso, luego hay 12 arquitectos emergentes que vienen a hacer un workshop para liderar un workshop, un estudio de workshop cada uno. Luego hay gente que viene más con un papel más de hacer crítica o un papel más crítico, de vincularse un poco con nuestro marco teórico y generar como una reacción a ello y a todo lo que se está produciendo. Y luego hay los invitados más, digamos, diría normales, ¿no? Como más, en un sentido más habituales, que son pues gente que viene, los invitas a que hagan una conferencia en el Congreso, y siempre con esos ejes temáticos que nos ayudan un poco como a- sí, pues como a organizar un poco las temáticas de discusión, ¿no? ¿y todo en 3 días? ¿No es muy poco para tanta Todo en gente? 3 días, o sea, yo creo que si vienes no podrás dormir, será como una cosa, sí, sí. Claro, En 3 días tendrás que elegir si escuchas a este que te fascina desde hace años o al otro que tal. Pero claro, bueno, es también como habrá un libro donde tengas todo y luego encima todo se va a grabar. Eh, con lo cual sí, es como también ir al eso Bafisi, permitirá. o como un festival de cine que tenés 6 películas en el mismo momento, o un Lollapalooza, que Exactamente, o tenés, un festival de que- música que también tienes que elegir, pues claro, será Lollapalooza, que exactamente tenés que así. elegir uno cada 2 horas, y tenés cuatro. Será así, será así, será muy intenso. O sea, aquí se esperan miles de personas que vengan, ¿eh? Se espera que vengan 10.000 personas. Es un O sea, montón. que es. Sí, ¿Y sí, dónde va sí, a sí. ser? ¿En el Fórum de Herzog? Mira, estás ahí, estás muy inspirado, ¿eh? Estás buscando. Esto está. No, en el Fórum no, pero justo al lado. Entonces, el epicentro más, digamos, representativo del Congreso En la es plaza de la. los No, solares. no, pero cerca, cerca. O sea, si te vas un poco más para afuera, digamos, de la ciudad, hay un edificio que es una ruina, postindustrial de Barcelona. De hecho, es el edificio más alto de Cataluña, que son unas chimeneas, son 3 chimeneas de una antigua central térmica abandonada hace décadas, que Bien. está pendiente de que se transforme en otros usos y tal. Y en este momento como de impasse, haremos allí gran parte del Congreso, todas las partes representativas, serán ahí en este edificio de las 3 chimeneas de Senadoría del Besós. Y luego la parte más, digamos, de conferencias, más formal, etcétera, será en un edificio que está cercano, que está justamente en el Fórum, que está a 10 minutos de la central térmica que te comentaba, que es un edificio, un centro de convenciones diseñado por Josep Lluís Mateo, no sé si conocerás el arquitecto catalán, Mateo, que lo diseñó en los años 2000, ¿no? Entonces, pues ahí son las conferencias, principalmente, pero luego la mayor parte de actividades, la exposición central, los debates finales del día, toda una serie de partes más representativas se hacen
en este edificio, en este monumento, ¿no? Digamos, de ruina postindustrial de las Tres Chimeneas. Muy bien. Y para ser Eh, comisario, te inscribiste, concursaste para ser comisario, ¿no? un concurso público. Aquí todos son concursos. Sí, sí. Nos ¿Y por qué presentamos. te interesó ser comisario de una bienal? Bueno, esto fue, o sea, aquí nos apuntamos somos un equipo de 6, junto con Tomeu Ramis, un arquitecto de Flexo Arquitectura, un despacho también bastante conocido, Mariana Benedito, que también tiene su propio despacho, Sarquella Torres, Pau Sarquella y Carmen Torres, que también tienen un despacho emergente, y María y yo. Entonces nos juntamos un equipo de 6, somos de diferentes generaciones en realidad. Nos llevamos, no llega a 20 años, pero casi 20 años entre el mayor y el menor, ¿no? Am, y todos nosotros compartimos que tenemos práctica profesional y todos también somos profesores, ¿no? Participamos en docencia. Entonces, yo creo que tratar de tomar respecto al día a día de los proyectos, ¿no? Una cierta distancia crítica y meternos en el debate desde otros parámetros que tampoco son exactamente los académicos, porque son diferentes de los académicos, es como una posibilidad que nos interesa mucho, ¿no? Y de poder, digamos, participar, modelar parte del debate, ¿no? Y yo creo que esto era la gran motivación, ¿no? Intentar transformar la realidad Muy bien. hacia otra realidad, ¿no? Hacia otros potenciales. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos veremos. Pues muchas gracias, Adriana, a ti por la conversación, un placer y esperamos verte en Barcelona en unos meses. Dale. Chao, Venga, gracias. un abrazo. Chao. Adiós.